Vamos al doctor Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, pero además el presidente del Consejo Gremial, que tuvo ayer una declaración importante sobre todo esto que vivimos con los servicios públicos, con el gas, con la energía. Hablamos hace un momento con el señor ministro de Minas. Doctor Camilo Sánchez, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, y muy complacido de estar nuevamente con ustedes. ¿Se sienten un tris amenazados por el ministro o qué? No, yo le quiero decir lo siguiente, me encanta que el ministro salga a los medios, pero más nos encantaría que se reuniera con los sectores que realmente le están dando la información y la técnica para que no nos vayamos a pagar. Le quiero recordar que hace 2 días o 3 días estuvimos con el Contralor General de la Nación, con el Procurador General de la Nación, para hablar de esa información que tenían ellos, anticipándonos y diciéndole al ministro que fuera. No fue. Brilló por su ausencia, fue el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda fue el que dio lo que debía decir el ministro de Minas y nos entregó los subsidios que se van a dar en los próximos 3 meses, pero no se ha enterado que están pasando muchas cosas, está diciendo cosas que no son ciertas sobre las empresas, diciendo que se están haciendo cobros indebidos, cosa que no es verdad, y si fuera verdad, pues él debía estar denunciando, porque si no denuncia es cómplice de lo que él dice que está pasando. Doctor Camilo, ¿qué puede pasar en marzo en Colombia? Pues se puede apagar el sistema, y es que ya pasó. Yo repito lo que pasó en Puerto Carreño, fue una muerte anunciada. 40.000 colombianos se quedaron sin luz por 3 días porque no le pagaron los 1.600 millones que después se los dieron, y de esa manera se volvieron a prender. Eso es lo que estamos diciendo. El apagón financiero quiere decir que hay muchas empresas públicas, privadas y mixtas que están en este momento en cuidados porque han entregado los subsidios. Es que ya se le entregó la plata por parte de las empresas anticipadamente a los usuarios, y el gobierno no le ha vuelto a entregar los recursos para que no se queden sin el recurso. Si no tienen el recurso, no pueden pagar la energía, y de esa manera pues se van a pagar. Y eso es lo que el Contralor General sacó, un informe muy importante de advertencia donde le está diciendo: señores, yo no los quiero castigar, ministros, lo que necesito es que no vaya a suceder este flagelo, porque es lo peor que le puede pasar a los usuarios y a la economía. Presidente, ustedes ayer tenían un cuadro de toda la situación financiera de las empresas a nivel nacional. ¿Cuáles son las empresas que en marzo se les acaba la caja y se tienen que apagar? Pues no voy a dar los nombres porque ya entregamos la información a la Procuraduría y a la Contraloría, porque le estamos dando las cifras específicas, pero sí le voy a decir, una muy importante es Afinia. Afinia es el complemento de la energía que se está entregando en la costa. Hoy tenemos un problema gigante con aire, porque requiere más de 800.000 millones de pesos para tener el funcionamiento, para pagar sus compromisos, para pagarle a las térmicas, para pagar todo lo que se requiere. Si Aire y Afinia, por ejemplo, no tienen los recursos a marzo, pues van a tener un problema gigante, porque el 20% del mercado se va a quedar sin energía. Estamos mostrándole también una cantidad de empresas pequeñas en el Putumayo, en el Chocó, en el Guainía, en el Huila, en la parte de todos estos departamentos donde puede repetirse el evento que ya vivimos en Puerto Carreño. Acuérdense, por 1.600 se apagaron 40.000 personas, y en este momento, con las cifras que le estoy dando, podría ser algo muy grave, y queremos que no suceda. Por eso nos estamos anticipando, por eso le estamos pidiendo al ministro de Minas que por favor se siente con los que saben, que le digamos al Colombia lo que se tiene que decir, y que no nos dejemos solamente a través del Twitter y de vez en cuando a partir de los medios, sin ponerle la cara al sector empresarial colombiano. Mire, ya que usted menciona Afinia, voy a contarle algo que tengo pues totalmente establecido de fuentes muy fidedignas. Afinia se está volviendo prácticamente inviable, pero Afinia es la empresa, como usted bien sabe, y lo saben algunos oyentes, que presta el servicio de energía de parte de EPM en el Caribe. Todo ese conglomerado puede estar perdiendo 2.000 millones de pesos al día, 2.000 millones de pesos. Y esto se hace inviable. Uno no entiende por qué, porque además esa plata de EPM no solo beneficia a Medellín, a Antioquia, sino al país entero. Uno no entiende por qué pasa. Un experto me decía, es que Gustavo, lo que se pretende aquí no es que funcionen o no funcionen, es que se crea una situación en la cual el Estado pueda intervenir, como lo hizo con las EPS, las empresas de energía, y se dé una estatización. ¿Ustedes han conversado de eso? Sí, estamos diciéndole al gobierno que no es bueno seguir asumiendo
responsabilidades. Fíjese que tener en este momento con un fondo que no tiene recursos, el tema de aire ha sido complicado. Imagínese estatizar la otra empresa de la costa, quedar Aire y Afinia en manos del gobierno. Eso se convertiría nuevamente en lo que ya vivimos en Electricaribe 2, donde realmente se convertía en una vena rota que no se puede subsanar. Hoy están perdiendo al mes 100.000 millones de pesos Afinia. Eso es algo que verdaderamente es imposible de mantener. Y además tenemos una comunicación que nos entregó la Superintendencia de Servicios Públicos, donde pone decirle a los colombianos, señores, las empresas tienen que seguir prestando el servicio, así se quiebren. Eso es algo que verdaderamente no tiene razón y es muy peligroso. Por eso ya hemos demandado ese proceso para que no vayamos a tener que estatizar todo y lo peor, que se quiebren las empresas que han funcionado y que no se han apagado en 30 años gracias a la ley 142 y 143. Usted dice, doctor Camilo Sánchez, que el ministro lleva mucho tiempo sin recibirlos. A mí me dicen que es 6 meses. ¿Ese es el tiempo que el ministro no ha querido o no se ha podido reunir con las generadoras de energía y con las empresas del gremio? ¿6 meses? Es aproximadamente ese tiempo y lo que estamos diciéndole con cartas que están escritas. Nosotros hemos hecho algo muy interesante. Todo el tiempo vamos mandando registros para que cuando llegue el momento, la Contraloría y la Procuraduría se den cuenta que esto era una muerte anunciada, que le estamos dando alternativas, no solamente pedir la plata, que ayer tenemos que agradecerle al ministro de Minas, al ministro de Hacienda, que nos haya dado ya un cronograma después de la visita a la Contraloría y a la Procuraduría. Lo que sí es claro es que si seguimos como vamos a tener una crisis económica y social que no queremos que se viva. Son países vecinos los que nos están mostrando qué ha pasado y lo queremos repetir en Colombia. Doctor Sánchez, pero uno los escucha a ustedes y entra en total angustia de lo que va a pasar. Y escucha al ministro y a los voceros del gobierno que insisten en que todo está bien y que todo es especulación de las generadoras de energía. Entonces, ¿el gobierno está mintiendo? Pues yo no quiero ser no caer en el mismo lenguaje que hace el ministro de Minas. Nosotros queremos decirles es que, por favor, siéntense con los técnicos, siéntense con los estudios, revisemos las cifras. No entiendo cómo el ministro no va a una reunión donde lo cita el Contralor General y el Procurador para hablar de las cifras y de las necesidades que se tienen para evitar este problema tan importante. Queremos que entiendan, es que no nos están devolviendo la plata a los subsidios y los subsidios ya se entregaron. Se le entregó a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y ahora se requiere que se vuelvan a recibir para que podamos seguir manteniendo el servicio. Esa es la única petición que tenemos. La otra que tenemos es que revisemos, que no saquemos una cantidad de resoluciones a través de la CREC, que lo único que quieren hacer a las buenas o a las malas es que baje el servicio. Así no se hace. Ese no es la labor de la CREC y no es la labor que se tiene que hacer con las instituciones técnicas que hoy, repito, no se han nombrado los 6 miembros de la CREC y seguimos ahí, simplemente pudiéndole obedecer al ministro lo que él diga, sacando resoluciones con que se devuelven en contra de los mismos usuarios. Doctor Camilo Sánchez, muchas gracias, muy amable. Un abrazo para todos y invitación al ministro de Minas, que estamos pendientes de podernos reunir cuando él diga y donde él diga.